A continuación, cada uno de nuestros integrantes explicará la parte que le tocó realizar del proyecto. En este proyecto hablaremos de cómo la empresa Ecorrec requiere conocer el volumen de sus contenedores de reciclaje y que nosotros, alumnos del TEC de Monterrey, decidimos dar una solución a este problema por medio de métodos de integración y de interpolación. Hoy en día se sabe cómo es que los seres humanos hemos descuidado nuestro planeta, contaminando nuestros ecosistemas, haciendo que la naturaleza en ellos quede totalmente destruida. Gracias a ello es que se han buscado diferentes maneras de salvar a nuestro planeta. Una es el reciclaje, que se basa en convertir los desechos en productos nuevos, y de esta forma nos ahorramos el consumo de una nueva materia prima, así como reducir las emisiones de gas invernadero por producir productos nuevos desde cero. Este método se ha vuelto vital en la reducción de desechos y forma parte de la regla de las tres Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Existen movimientos y campañas que invitan a la población a ser consciente de cómo es que los desechos afectan a nuestro planeta y así empezar a reciclar. En México, la mayor parte de la basura proviene de desechos plásticos. Todos estos suman alrededor de 8 millones de toneladas, pero solamente de ellos se recicla el 32%. El problema de nuestro país es que no contamos con la infraestructura suficiente para realizar el proceso de reciclaje. Sin importar esto, las iniciativas del sector privado llegan a nuestro país. Generalmente, estas iniciativas se manejan por medio de incentivos, en donde se le premia a las personas por reciclar. De cualquier forma en la que el material sea recolectado, esto debe llegar a una planta de reciclaje. La planta de reciclado de Correc realiza la recolección y propio almacenamiento de los desechos a reciclar. Uno de los problemas de la empresa es que en pasadas administraciones no se contabilizaban los materiales manipulados. La actual administración necesita llevar un registro del volumen de los contenedores utilizados. Es ahí donde nosotros tenemos la hipótesis propuesta de utilizar el método de integración y de interpolación numérica para poder encontrar una curva que se ajuste al contenedor y así también poder encontrar el volumen del contenedor. Para la realización de nuestro proyecto utilizamos tres métodos distintos. El primero, para la obtención del polinomio que va a trazar nuestra curva, fue el método de interpolación de Newton. Este método lo que hace es tomar algunos puntos de nuestras mediciones para poder ir generando una curva que se asimile a la curva original que tenemos. Después, para obtener el volumen, utilizamos dos métodos de integración distintos, que fueron el método de los trapecios, de múltiples trapecios, en donde debes de ir trazando unos trapecios y calculando su área para ir asimilando el área bajo la curva que tienes originalmente. Va a ser una aproximación y entre más trapecios hagas, más precisa puede ser tu aproximación. El segundo método que usamos fue el método de Simpson un tercio simple. Este método lo que hace es ir trazando parábolas entre dos puntos consecutivos de nuestra curva y después ir sacando el área bajo la curva de cada uno. Así se va a aproximar el área bajo la curva que se tiene a la original. Como parte de ese proyecto, a mí me tocó hacer la parte de medición del objeto seleccionado, el cual es el siguiente que se muestra en la pantalla a continuación, y realizar todos los cálculos matemáticos para poder encontrar la función de la curva que se asemeje a nuestro objeto y encontrar el volumen del objeto mismo. Para sacar las curvas utilizamos el método de interpolación, el cual nos dio la siguiente función. Y para poder encontrar el volumen aplicamos dos métodos. El método del trapecio, el cual nos dio un volumen de 3.274 litros, y el método de designación múltiple, el cual nos dio un volumen de 3.872 litros. Bueno, como parte de la discusión del proyecto del parcial número 2 para métodos numéricos, lo primero que quisiera discutir es nuestros resultados, los cuales ya previamente explicamos cómo obtuvimos. En este caso,
me gustaría explicar qué fue lo que obtuvimos y qué es lo que demuestra. Por el método de diferencias variables divididas, perdón, ya se había comentado que se habían obtenido un valor de 3.27 litros y con el de Simpson un tercio múltiple un valor de 3.87 litros. ¿Esto qué es lo que nos representa? Esto nos representa que hay una notable diferencia entre estos dos métodos en cuanto a precisión de los datos. Es una diferencia de casi el 15% y es una diferencia bastante notable si se quiere usar en un ambiente empresarial en donde se tienen que tener los datos precisos. Esto quiere decir que tenemos que encontrar la forma de detectar cuál de estos métodos es el más preciso y pues la duda es cómo hacer eso. Eso nos lleva a la siguiente pregunta de nuestra discusión, la cual es cómo se demuestra cuál es más preciso o cómo podemos saber si tenemos algo preciso. Pues eso es relativamente sencillo dependiendo de si se puede hacer en la empresa. Lo que nosotros formulamos fue rellenar el contenedor con agua para poder medir su volumen así de forma experimental. ¿Qué es lo que nos deja este proyecto? Este proyecto nos deja como lección que los métodos numéricos no solamente son algo que se aprende en el salón de clase, sino que podemos usarlo para distintas cosas en ámbitos empresariales, en donde tenemos pocos datos y queremos aproximar ya sea una extrapolación o una interpolación, e incluso integrales cuando son unas integrales que no podamos obtener tan fácil de manera analítica, sino que lo queremos obtener de una manera más fácil, simplemente numérica, con algunos datos. Como conclusión, podremos afirmar que los métodos numéricos son increíblemente útiles para poder aproximar los resultados de cualquier problema y sin tener una información muy escasa. En este caso, podemos aproximar un volumen completo a partir de pocos puntos obtenidos mediante la opción de una función que lo describe con la integración numérica de la misma. Hubo una ligera variación en los resultados de ambos métodos. Una variación de 0.5 litros. En cuestión de nuestra maceta sí fue una variación un poco significante que puede tener efecto ya sea por las medidas que tomamos o por el número de estimaciones que hicimos. Sin embargo, estos resultados nos permiten comprender que los métodos numéricos en verdad facilitan la resolución de problemas tanto ingenieriles como de la vida cotidiana. Eh, si uno lo sabe aplicar y tiene softwares y herramientas suficientes para aplicarlos, serán realmente útiles y fáciles de aplicar. Después de analizar los resultados, podemos ver cómo ambos llegaron a soluciones parecidas. En este proyecto, en lo personal, yo creo que una solución obtenida por métodos experimentales sería más acertada, aunque está claro que por medio de métodos numéricos podemos encontrar una aproximación a la solución en problemas en donde no se puedan hacer pruebas físicas. Como conclusión personal, me gustaría decir que este fue un proyecto bastante interesante, ya que nos lleva a pensar en cómo podemos ocupar los métodos numéricos en un ámbito ya empresarial de trabajo. Nos demuestra que existen situaciones en las que nos va a ser posible y muchas veces necesario ocupar métodos numéricos para aproximar funciones o integrales con únicamente algunas mediciones. Esto no tengo duda que va a ser muy común que únicamente tengamos un par de datos y queramos extrapolar una función para saber cómo se va a comportar un sistema a lo largo de, no sé, alguna variable como el tiempo o cantidad de productos, por decir algunos ejemplos. Me parece una idea excelente el que empecemos a ver
dónde lo podemos aplicar y de qué manera. Y también me parece muy buena idea el que empecemos a ver también en qué lugares podemos y debemos tener cuidado a la hora de aplicar estos métodos numéricos. Por ejemplo, nuestra gran diferencia entre los métodos de Simpson un tercio y el de diferencias divididas de Newton, en donde sí, a pesar de que tuvimos una gran diferencia, se puede deber a que estos métodos no son completamente exactos a menos que se haga una gran cantidad de divisiones. Así que tal vez algo que podemos hacer en el futuro es hacer una mayor cantidad de iteraciones para los métodos de integración numérica.